Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Segundo Sefer de Crónicas, capítulo 26. Para los que tal vez no han visto los videos anteriores, venimos con una secuencia de temas de cómo examinarnos a nosotros. Y estuvimos hablando de no dejarse influenciar. Que tenemos que estar apercibidos, montar un cerco de murallas alrededor de nosotros, mantenernos firmes para que los dardos del adversario, la influencia de este mundo, no se impregne en nuestra mente, en nuestras concupiscencias y nos lleven arrastrados a imitar o a querer vivir o a querer desear lo que en la escritura se describe como algo útil para el reino, pero vanidad para aquel que lo desea con una intención totalmente egoísta, sin sentido y cuyos propósitos no tienen nada que ver con el propósito del reino o el llamado por el cual uno ha sido, ¿verdad? Porque todo es conforme al llamado. Si a ti se te ha sido llamado a abarcar mucho, se podría decir una palabra, pues el Todopoderoso que te llamó va a respaldar y va a suplir las cosas necesarias para eso. Pero no es para que usted diga, ay, yo quiero tanta cantidad de dinero porque me quiero comprar una casa grande. ¿Y para qué quieres una casa grande? Pues para mostrar lo bonita que es en Facebook, en Instagram, en todos lugares, mostrarle a la gente que yo vivo bien, que yo vivo en una casa que tiene mucho valor. Y comprarme un carro que todos me envidien, que analizando un poco sobre eso, ¿verdad? Sobre lo que no dejarse influenciar y que seguimos, ¿verdad? Con esa secuencia hasta llegar al punto en el cual nos encontramos, que es cómo examinar la soberbia, la raíz de amargura que se impregna en nuestra, en nuestra manera de ser, al punto de que nos cegamos. Nos cegamos y lo que antes teníamos, ¿verdad? Ejercitado, ese discernimiento que antes veíamos las cosas y las discerníamos, y esa pasión y ese deseo que teníamos para ejecutar y ser procreativo, se podría decir así, proactivo y procreativo también en las cosas del reino, pues llega un momento en donde ya eso se va apagando y la soberbia va creciendo como una raíz que se va acaparando todos tus sentimientos y sabe que lo que está haciendo está mal, pero sigues para adelante porque ya no tienes la fuerza para parar, no tienes los oídos para escuchar y todo aquel que se para frente de ti lo vas a descalificar porque crees que eres merecedor de eso. Y uno se pone a analizar la vida a veces de la sociedad y me preguntaba yo, ¿verdad? Y decía, ¿verdad? Por las noticias que de momento aparecen en los medios que acaparan tal vez 1 o 2 días de de lo que se habla en cualquier lugar que uno se para, porque para uno enterarse de las noticias no tiene que prender directamente el televisor y ponerse a mirar o ir a las redes sociales, sino que eso si sales de tu casa
y tienes que ir a trabajar, tienes que ir a hacer labores, haces cosas, te enteras del, de la habladura. En Puerto Rico se utiliza una palabra así como cuchilleo, algo así, cuchicheo, algo así, de gente hablando, murmurando y opinando sobre esos temas. Y a veces uno pues, se pone a analizar sobre esos temas, porque a veces eh, personas que dan testimonio de eso, personas que han tenido mucho dinero y más que mucho dinero han tenido lo que se le conoce esa fama, esa fama internacional y lo que hablan, ¿verdad? Los que ya tienen bastantes años en ese campo que están dando señales ya o han dado señales ya de que no es realmente la vida que tienen, que quisieran llevar, dejan claramente los pros y los contras de lo que es tener ese estatus económico, que es, eh, si piensas que tener mucho dinero te va a dar la libertad, pues es lo contrario, te la va a quitar. Ya no vas a poder salir a los lugares abiertamente como salías antes. Vas a tener que invertir cierta cantidad de dinero en seguridad, no solamente en seguridad cibernética, social, de redes sociales, de tus cuentas, de todos los hackeos que tal vez te van a tratar tratar de hacer, eh, de querer, los que se dedican a hacer lamentablemente esas cosas a la gente que tiene mucho dinero, tienes que hacer un anillo de protección en todas las áreas para evitar de cierta manera que invadan esa privacidad de la cual todo el mundo quisiera gozar. De ir a los sitios, de no tener que estar pendiente de que si te van a secuestrar a algún familiar para pedirte dinero, que no sabes si algún familiar mismo te va a chantajear para sacarte dinero, que cualquier cosa que sucede, las personas automáticamente lo primero que van a hacer es demandarte, tienes que estar rindiéndole cuenta. Es todo un mundo del cual no todo el mundo está capacitado para llevar y mucho más si se trata de una persona creyente en el Evangelio, ¿verdad? Porque no es que no lo haya, sí lo hay, pero lo hay y desde mi punto de vista es conforme a la voluntad del Eterno. No es forzado, no es que alguien, eh, saben a lo que me refiero, alguien que se enaltece y dice quiero hacer mucho dinero, se olvida de las cosas del reino y hace mucho dinero y dice ahora sí estoy bien, ya no me hace falta nada, lo que quiero lo compro, lo que eh, a donde quiera que vaya a ir, voy a ir. O sea, a mi familia no le va a faltar nada. Y cuando viene a ver, a veces eso crea totalmente un mundo de estrés y y de circunstancias de las cuales los que no estamos en ese nivel no pasamos. Eh, si algún día alguno está en ese nivel, pues lo más que se le recomienda a todo el mundo es que, oye, mantén el perfil bajo. Mantén un perfil bajo, mientras menos personas lo sepan, mejor. Utiliza eso para ayudar. Crea un círculo en donde tengas un buen nombre para que no crees esas, se podría decir, grietas en donde cualquiera que sepa cuál es realmente tu estatus financiero vaya a
a crear un escenario o a crear una misión de cómo hacerte daño. Porque nosotros sabemos que mucha gente se hizo poderosa, se hizo con mucha riqueza y mantuvo su emuná y su fidelidad. Vimos casos de Job, de Abraham, de Isaac, de Jacob, inclusive el mismo David en muchos de los años de su vida, Shlomo también, cada uno de estos reyes. Pero vimos que en algún momento de su vida hubo una raíz de soberbia. Y es a lo que nos estamos refiriendo. Y esas soberbias tienen sus matices, cada una basado en lo mismo que es el amor a algo, suplantar algo por encima de el hacer lo que se te ha llamado. Como en el caso de Saúl. Saúl se enamoró de su puesto, de su reinado. Y aunque se le dijo que iban a poner uno que no era de su linaje y que era mejor que él, y él viendo que el pueblo lo estaba viendo, que era mejor que él, que era el elegido, que era el que cabía ahí, el que podía ponerse se podría decir, la cintura y las botas que eran menester para ser realmente el rey conforme al corazón del Eterno, viéndolo su propio hijo y diciéndoselo, él mismo confesándolo en varias ocasiones, con todo y eso, la soberbia lo dominó, lo engañó y lo llevó a hacer lamentablemente las cosas que hizo. Igualmente Jeroboam. Jeroboam también le sucedió lo mismo, lo escogieron y la soberbia y se enamoró de su puesto, de su reinado, de sus conexiones. Ahora soy el rey de todo Israel, de la mayoría de las 10 tribus y comenzó con lo mismo. Y así mismo, nosotros tenemos que vernos y en este capítulo vamos a ver a un hombre que empezó y dejó un legado sumamente bueno, pero también pasó por lo mismo, pero con una soberbia de la cual vamos a hablar en otro campo, de otra matiz, de qué fue realmente o qué realmente fue lo que se arraigó en el corazón de este rey, que también se le puede catalogar como una soberbia, que no permitió que su legado fuese mayor del que dejó. En el anterior vimos que Amasías, este hombre, lamentablemente fue apresado y caído en manos de sus enemigos por la soberbia y el creer que el Eterno tenía que cumplir sus deseos, sino él no tenía por qué serle fiel. Y debido a eso, terminó lamentablemente como terminó su padre, Joás, traicionado por su mismo círculo cercano y eliminándolos. Y en el capítulo 26, verso 1, vamos a ver la historia del hijo de Amasías, que fue uno de los reyes que más duró como rey en Judá y Benjamín, en Jerusalén. Pero veamos también cuál fuera una de las razones por las cuales también duró tanto y varias cosas que podemos comparar. Pero miren, para que podamos aprender más de esto, que es lo que se escribió por causa de nosotros, aquellos que hemos creído en el Mesías Yeshua, aquellos que estamos tratando de imitar al Mesías, de ser mansos y humildes como Él, de ver esto para ejercitar el discernimiento, y cuando nos veamos nosotros, esperemos que nunca le pase algo a alguno de nosotros, que entre tal vez un poco de soberbia a nuestro corazón, que nosotros aprendamos y digamos, espérate, estamos a tiempo para erradicarla. Oye, estamos viendo esa soberbia en un hermano de la fe,
vamos a pedir sabiduría del Todopoderoso para que tenga misericordia también de Él y pueda reflexionar, despertar y no ponerse terco. Dice, Vayekhu kol am Yehuda et Uzia behu ben yesh ezre shana veyamalhu oto tahat abi Amazia. Entonces tomaron, dice, y tomaron todo el pueblo de Judá a Uzías, el cual era hijo de 16 años, y le hicieron rey en lugar de su padre Amazías. Hu benu et Eilot veyeshiva le Yehuda Acharei Shahab Hamelech im Aibaito. Dice, y él edificó a Eliot y la restituyó a Yehudá después que durmió el rey con sus padres. Y esto nos da varias señales de lo que podemos aprender sobre el contexto. Pareciera que cuando Amasías fue apresado por Joás, a quien dejaron a cargo fue a este rey llamado Uzías. Y una vez ya, ¿verdad?, se ejecuta lo que se ejecutó de el juicio hacia Amasías, que lo traicionan y lo matan, entonces ponen a Uzías como rey. Y él, después de la muerte de su padre, pero que ya estaba gobernando como príncipe en lugar de su padre que estaba apresado y que después lo llevan hacia Jerusalén, pero que pareciera que ya no tiene la misma autoridad de rey. Dice que después de la muerte de su padre, entonces, ¿qué hace él? Restituye Elot de Judá después que el rey, su padre, durmió. Ben Yes Ezre Shana Uzia Bemilcho Behameshi Ushtim Shana Melech Be Jerusalem Besham Imo Yeholia Min Jerusalén. Y era de 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. Eso es mucho, eso es bastante. Reinó 52 años en Jerusalén. E hizo lo recto, y dice, y su madre se llamaba Jecolías de Jerusalén. Vayaz ayashar beinai yevehei kihol asher azah Amasías había. E hizo lo recto a los ojos de Yevehei, según todo lo que había hecho Amasías su padre. Cuando Amasías fue un rey que comenzó a hacer lo recto, en ese tiempo que hizo lo recto, de esa manera hubo un momento en donde este rey está haciendo lo que es correcto ante el Todopoderoso, y vamos a ver el desenlace de su reinado. Vayehi laderesh Elohim Beyamim, y fue buscando Elohim en los días de Zacarías a Mahim Berot Elohim u Beyamí Deresh
et Yevehei Hatzilehu Elohim. Dice, y él buscó al Todopoderoso en los días de Zacarías, entendido en visiones de Elohim, y en esos días buscó a Yevehei y el Todopoderoso lo prosperó. Vayeze Vayelhem Befelishtim Beyafaret et Hamad Hamad Gad Be'ed Homad Yabne Be'ed Homad Ashdod Beyevana Eirim Be'ashdod u Filistim. Y salió y peleó contra los filisteos y derribó el muro de Gad y el muro de Yabne y el muro de Ashdod y edificó ciudades en Ashdod entre los filisteos. Me gusta mucho cómo es que el escritor relata esto porque lo explica de una manera sumamente sencilla. Este hombre buscó al Todopoderoso en los días de este hombre llamado Zacarías, entendido en visiones, y mientras buscó al Eterno, el Eterno lo prosperó. Ahora te voy a decir en qué lo prosperó. Mira, peleó contra los filisteos, derribó el muro, hizo todo eso gracias a que como él era fiel al Eterno en estos días, el Eterno lo ayudó en sus salidas y en sus entradas. Vayazrahu Elohim al Filistim ve'al Arabim Ishabim Begur Baal Haamonim Veyiten Haamonim Menata o Menahá le Uzziah Vayelech Shemo Ad Lavo Mitzraim Ki Hasek Ad Le Malá. Y le ayudó Elohim contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas que le dieron los amonitas tributo a Uzziah, y fue su nombre hasta la entrada de Mizraim, porque se había hecho poderoso muy alto. Este hombre estaba cogiendo una fama impresionante por sus victorias, por su conocimiento de estrategia militar, de cómo ejecutar sus misiones, ¿verdad? Y cómo derrotaba a sus enemigos y todo lo que estaba tratando de hacer. ¿Y por qué? No porque era sabio, sino porque estaba haciendo la voluntad del Eterno y tenía a un hombre al lado que era entendido en visiones de Elohim. O sea, que tenía alguien que le decía y lo orientaba y lo aconsejaba para que tomara las decisiones correctas en el momento correcto. Y eso es importante. Nosotros saber que la humildad nos debe llevar a nosotros no hacernos sabios en nuestra propia opinión. Mira, estás pasando por un proceso, conoces a alguien que ya pasó por ese proceso, que ya lo sabe, que ya lo conoce o que tiene una idea, que sabe más que tú en cuestión de eso, pues no te pongas soberbio. Oh, mira, tú que pasaste por esta experiencia, que tú opinas, no es que tú me vas a decir para que yo haga, no es que tú opinas, qué tú piensas. Esto podría resultar, no podría resultar. ¿Y qué sucedió? Que debido a todo eso, el Todopoderoso lo prosperó y a donde quiera que iba, hasta el punto de que su fama llegó hasta Egipto. Veyevan Uzziah Menaldim Beyerushalen al Sha'ar Afanu ve al Sha'ar
Hagii ve'al hamakazua Beyihazakem Beyivan Medalim Be Midbar Beyihaseb Berod Rabim Ki Mitkana Rabá Heyalo Ube Shalala Ube Misur Abarim U Carmin Beharim Ube Carmel Ki Ahab Adama Heya. Y edificó Uzía torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, junto a las esquinas, y las fortificó, y las edificó torres en el desierto, y excavó cisternas muchas, porque tenía mucho ganado para él. Y en la tierra baja, como en la llanura, habían labradores, viñadores, en los montes y en el Carmel, porque él amaba la tierra. O sea, le gustaba el ganado, le gustaba la tierra, le gustaba la cosecha. Entonces, ¿qué hace? Pues dentro de lo que es su perfil, le gustaba invertir en todas esas cosas. Dice, y veyahi le uzia Jael Aza Milhama Yetzai Zeba Legador Bemis Zaper Bekudatam Beyad Yeiel Hasofer U Manzia Ashoter Al Yad Hananiah Beyair Hamelech. Y tuvo Uzías un ejército que hacía la guerra, los cuales salían por divisiones en número, según la lista, por mano de Hiel, es la escriba, y Masaía, el gobernador, por mano de Ananías, uno de los jefes del rey. Este hombre estaba con su anillo de capitanes, de jefes, que tenían la misma visión y el mismo propósito. Y vuelvo y repito, en los días de Zacarías, el que era entendido en visiones de Elohim, que los orientaba, que más que los orientaba, que ellos tenían un corazón, específicamente Uzía, en este momento, tenía un corazón totalmente dispuesto para dejarse o dirigir o recibir con toda la verdad, humildad, lo que aquel siervo del Eterno le quería transmitir de cómo un rey debía de gobernar. Y no solo amaba la tierra, sino también sabía la importancia de lo que era mantener un ejército unido. Kol misaper reshi ha'avot le geburim hail elafin beyesh me'at. Y todo el número de los jefes de la familia de los hombres de valor, 2600. Ve'al yada hail zeva shalesh me'ot elef be'shevaat elafim be'hamesh me'ot azui milchama bekoach hail le'azer lamelech al ha'ayob. Y debajo de la mano de ellos el ejército de guerra, 300,000, 7,500, que hacían guerra con poder y valor para ayudar al rey contra sus enemigos. O sea, un ejército unido que tenían, cuyo propósito no era suplantar al rey, no era hacerle la vida imposible,
no era influenciarlo para que hiciera alianzas con otros pueblos, no, era cuyo propósito y visión del rey, ellos decían, aquí estamos para ayudarte. Villaken lahem Uzziah lakem Adzeva Menanim Menagim Urehim Bekovaim Beshaarinot U Keshotot U Levanim Kelaim. Y proveyó a ellos, Uzziah, o sea, a esos que lo están ayudando, él les proveía para todos ellos, para todo su ejército, escudos, lanzas, yelmos, corceletes, arcos, para las piedras y las ondas. Veyaash Jerusalén a Jabanot Mehashovet Josheb Lehiot al Aminadalim Veal Aponot Leyarot Behasim U Bebanim Gedalot Vayazi Shemo Ad Lemarachot Marachok Ki Afalim Lehazer Ad Ki Hasek. E hizo en Jerusalén máquinas, proyectos de ingenieros para que estuviesen en las torres y en las esquinas para lanzar saetas, piedras grandes, y se encendió su nombre hasta lo lejos, porque obró maravillosamente y recibió la ayuda hasta que se hizo fuerte. O sea, este hombre no solamente unió a todo el ejército, no solamente hizo que la producción de la tierra fuese viable y creciera, sino que también hizo cosas novedosas. Hizo máquinas que tal vez ninguno de los alrededores de sus enemigos habían visto nunca en su vida. Hizo cosas que le aventajaban a él y a su ejército ante la defensa de cualquier ataque o ante la superioridad cuando él fuese el atacante. Y esto es lo que nosotros vemos, por eso ver esto, aunque uno no vea noticia, uno tiene una idea, y por eso es que hay países subdesarrollados que son los que de una u otra manera dominan a otros países. ¿Y cuáles son esos países que dominan a los otros? Aquellos países cuya ingeniería militar está sumamente más desarrollada que la de los otros. Las que tienen la capacidad de defender su territorio, de expandir sus capacidades militares hacia otros países alrededor, y cuya tecnología está mucho más avanzada en cuestiones de todo lo que tiene que ver con la, se puede decir, con los encuentros o con las herramientas militares modernas, están muchísimo más adelantadas, más sofisticadas en todos los aspectos, le aventajan muchísimo a otros pueblos o a otros países o a otras regiones. Y esto que nosotros estamos leyendo de este hombre llamado Uzías es lo que nos dice de una otra manera que por eso es que su nombre también había sido ¿cómo? Había sido llevado lejos. Hasta las puertas de Egipto se conocía su nombre. Le llevaban tributos y todos
de una u otra manera sabían que lo que él tenía para defender en estos momentos era mucho más fuerte. Aquí no estamos viendo ninguna amenaza de Israel. Ya Israel sabe en estos momentos que no se puede enfrentar a Judá. No fue en el caso de Amasías con Joás, que Joás terminó dominándolo, aunque sabemos que el Eterno no importa cuán numeroso sea tu ejército, si él decide humillarte, no hay break. Pero aquí este hombre no solamente tenía un ejército grande, sino también tenía unas capacidades de avance en cuestión de estrategia militar, sino también estaba haciendo lo que era correcto ante el Todopoderoso. O sea, ahí no había break para hacerle frente a este hombre. Y se hizo fuerte. Be Kohazakhu Gaba Lavu Ad Lehishit Veyema'al Beyuhebehei Eluhei Veyavo al Hayakel Yuhebehei Lekater Ad Misbeach Ha-Katara. Y aquí vemos otro tipo de enaltecimiento que es el que vamos a tratar de hablar un poco en esta ocasión. ¿Qué hizo este hombre? Se enalteció. Dice, cuando se hubo ya fortificado, se enalteció su corazón hasta corromperse y fue desleal al Todopoderoso. Esta clase de enaltecimiento, de soberbia, de ego, no fue como en el caso de su padre Amasías, que fue y buscó otros dioses. No fue como en el caso de otros, como Joás, que le dijeron, mira, no hagas esto, y él, no, yo voy a hacer lo que me da la gana. No, esto es un tipo de enaltecimiento de querer tener un puesto que no se le ha dado, que no le pertenecía. No era lo mismo como el caso de Shaul, que se aferró a un puesto que sí le habían dado. En el caso de Jeroboam, un puesto que sí le habían dado, el que fuese rey, gobernador de cierta región. No, este caso fue, yo quiero tener un puesto que no se me ha dado. Y ese puesto que no se me ha dado es porque yo quiero ser ya no solamente el rey de Israel, que entra y saca al pueblo. No, yo también quiero ser el líder espiritual de toda una nación. Y es triste porque esa soberbia es la que vemos mucho dentro de los sistemas religiosos. Aquellos cuyos personajes quieren ser lo que no han sido llamados a ser. No, porque es que yo sé ahora de la escritura y ahora yo ya no quiero ser pastor, quiero ser apóstol. Quiero ser rabí. Quiero ser roé. Quiero ser maestro de Cábala. Quiero ser maestro de Talmud. Quiero ser un doctor. Y es triste porque en un cuerpo, unos son la cabeza, uno es la cabeza, que es el Mesías Yeshua, otros son la oreja, otros son la nariz, otros son los ojos, otros son las piernas. Y este hombre se metió y le fue desleal al Todopoderoso porque se metió dentro del templo de Yahweh para encender incienso, quemar incienso en el altar. ¿Quién le dijo a él que él podía hacer eso? Si él sabe que eso es para los levitas, para los kohanim, para los sacerdotes. ¿Por qué él quiso hacer eso? ¿Qué sucedió en su corazón
que quiso ir más allá de lo que se le demandó. E interesante, porque aquí lo que dice claramente en el verso 17 dice, Veyabó, Ajarei, Azariah, Hakohem, Ve llamó Kohanim, Leyuevehei, Shemonim, Beni Jael, que entraron los sacerdotes con él, los sacerdotes de Yuevehei, 80 hombres valientes contra el rey, y le dijeron, no hagas eso. Y él como quiera. O sea que nos dice que una vez este hombre, varón del Todopoderoso, Zacarías, entendido en visiones, ya deja su función, más seguro tal vez por la vejez y que murió, este hombre se enalteció a tal punto que ya dejó de respetar a la institución impuesta por el Todopoderoso y quiso establecer la suya. Y dijo, no, aquí el liderato no lo van a tener ustedes. Yo soy el rey y yo estoy por encima de ustedes. Tengo el ejército, tengo el renombre, soy querido por el pueblo y no me van a poner trabas a mí. No sé si tal vez en otras ocasiones anteriores ya él estaba tratando de hacer algo y le habían dicho que no, y hasta el punto en donde dijo, no, yo lo voy a hacer y yo voy a quemar incienso, yo quiero experimentar esto porque tal vez si yo hago esto y esto realmente es aprobado por el Eterno, le voy a demostrar al pueblo que yo soy el elegido único, especial y que ya no tienen que ir hacia donde los sacerdotes, sino que yo mismo puedo acercarlos a la presencia. Y por eso el Mesías dijo, tengan cuidado porque muchos vendrán y dirán, yo soy el ungido, vengan que yo te voy a acercar. Y así está la soberbia dentro de la mayoría de las comunidades. No, porque si no perteneces a mi denominación, a mi congregación, a mi concilio, no eres de los míos, no eres, y si no eres, eres de la chusma, eres de los que están en la cuerda floja, de los que tienen que arrepentirse, de los que no tienen el ruaj, no están llenos del espíritu, de los que te tienes que arrepentir, de los que para estar en unción tienes que ser parte de este grupo. Y me acuerdo de una experiencia que tuve, tristemente, una experiencia que tuve de una persona que me preguntó así por mensaje, ¿escuchas a fulano? Y como yo soy de los que no soy ligero en responder, me quedo analizando y pensando la intención de por qué me preguntó eso. Como no le respondí en el momento, ya, creo que me bloqueó, creo que fue. Una persona que yo nunca he visto en mi vida, una persona que solamente escuchaba los estudios míos y parece que para yo ser aceptado dentro de dentro de su grupo de confianza, no importando lo que yo dijera, si estaba bien o estaba mal para ella, podía estar lo más bonito del mundo que fuese, podía ser de edificación como en ocasiones expresó, pero ya no eres de edificación. ¿Por qué? Porque tienes que escuchar a fulano, al fulano que yo escucho. Si escuchas al fulano que yo escucho, pues entonces eres de los buenos. Si no escuchas al fulano que yo escucho, puedes hablar lo mismo que el fulano que yo escucho. Puedes enseñar lo mismo. Puedes hablar de lo mismo. Puedes decir lo mismo. Y ya no eres parte del grupo de hermandad de la fe. O sea, de hermandad
de los hermanos de la fe. Ya no puede ser. Porque a veces se toman un lugar que no les corresponde. Por eso yo siempre he tratado desde que fui aprendiendo y madurando, yo no estoy aquí para decir quién es salvo y quién no es salvo. Yo estoy aquí para enseñar lo que el Todopoderoso me ha transmitido y que sea edificación primeramente para mí y también para los que escuchan, y que eso ayude a las personas a apegarse más al Todopoderoso, no a alejarse. Esto los redarguya si estamos medio torcidos para que nos enderecemos. Porque el que va a decidir quién es salvo y quién no es el rey. Yo no estoy en el lugar del juez. Y este hombre se tomó el lugar que no le pertenecía. Y así habemos mucho. Yo siempre he dicho, yo soy un hermano en la fe. Yo no soy ni pastor, ni soy nada de los títulos que se puedan decir por ahí. Soy un hermano en la fe que he sentido esa llamado de urgencia a mi vida, de aprender, de estudiar la escritura, y como consecuencia me gusta compartirlo. Pero la prioridad es yo estudiarla, es yo vivirla, es yo entenderla. No es, y que todo aquel que la escuche y sea edificación, se vuelva cada día más mejor discípulo del Mesías Yeshua. No es decir, no, ahora yo soy el rabí. No, rabí, ni rambán, ni nada. Lamentablemente, aquí vemos varios sucesos que nos hacen pensar cómo el Todopoderoso trabaja dentro de su misericordia y dentro de su propósito, que no son los de nosotros. Porque ¿qué fue lo que sucedió? Este hombre siguió, dice, que él siguió hacia adelante. Le dijeron, Veya'amado al Uzziah Amelech, Vayomer lo leja Uzziah lejikater leyuevehei ki lekohanim beni Aaron ama ki dochem hama kudocha lejikater za min hamikadesh ki ma alaita velo leja lekabot meyuhebehei Elohim. Y pusieron a Uzziah el rey y le dijeron, se pusieron contra el rey y le dijeron a él, no te corresponde a ti, Uzías, quemar incienso a Yahweh, sino a los Kohanim, hijos de Aarón, que han sido consagrados para quemar la sal en el santuario, porque esto te servirá de deslealtad y no será para gloria ante Yahweh el Elohim. O sea, le están diciendo, tú fuiste consagrado para ser rey, no para ser Kohen. Nosotros somos Kohanim y nosotros en ningún momento vamos a suplantar tu posición y querer tomar el puesto tuyo para hacer decisiones que solamente te tocan a ti como rey. Entonces tú no puedes tratar de coger y tomarte un puesto que no te ha sido dado. Vaya'af Uzziah u veyado mekatara lehikatir u beza'avo im hakohanim behadza'arat zaracha bemidzahu lifnei hakohanim bebeit Yahweh me'al למזבח הקטרה
Y se enojó Uzías y puso su mano en un incensario para quemar el incienso. Y en su enojo contra los Kohanim, la lepra le brotó en su frente delante de los Kohanim en la casa de Yahweh junto al altar del incienso. Vayafen, Eliá, Azariah, Cohen, Aharosh, Bekol HaKohanim, Behinehu, Metzara, Bemizahu, Beyavahalahu, Misham, Begam, Hu, Nefadech, Nedahef, Lehatza, Ki, Negau, Yuhevahe. Y volvió su rostro hacia Azaría el Cohen y con todos los Kohanim, y aquí él estaba herido por la lepra en su frente, y le salieron y le hicieron salir deprisa de allí, y también él se apresuró a salir porque había sido herido por Yahweh. ¿Y a cuánto no nos ha pasado eso? Nos amonestan y nos ponemos soberbios. Tiene que venir el Todopoderoso y hacernos pasar por la vergüenza, por la humillación, para doblar rodilla y decir, yo lo sabía. Sabía que estaba actuando en contra del mandato divino. No quise hacerle caso a aquel que me amonestó. Como estuvimos hablando en el video anterior, ¿cómo se pudo haber sentido Amasías cuando estaba en las manos de aquellos que los apresaron y lo llevaron hacia Joás? Oye, no quise hacer caso, porque así somos nosotros. Hasta que no estamos llenos de lodo, hasta que agotamos todos los recursos, entonces ahí es que decimos, oh Padre amado, qué terco soy. Yo lo sabía. Yo lo sabía. No quise hacerle caso, me hablaron, mira, yo sé, no estamos hablando de salvación. Aquí nadie está hablando de salvación, que si eres salvo por esto o por lo otro. No, todos estamos de acuerdo que la salvación viene por los méritos del Mesías Yeshua y que es dada por la gracia, de gratis, no por mérito de ninguno de nosotros, ni por lo que hayamos hecho, ni por lo que estamos haciendo, ni por lo que vayamos a hacer. Aquí lo que estamos hablando es de hacer, de aquel que es salvo, qué tiene que hacer y qué no. Entonces se nos dice, esto mira, está en la escritura que usted y yo tenemos, esto hay que obedecerlo, esto es un mandato, esto es una promesa, esto es una bendición. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Está bien. De momento se paran, te los encuentras y te dicen, ya yo no estoy comiendo esto. ¿Por qué no lo estás comiendo? Si te expliqué 50,000 veces que la escritura nos enseña No, 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 no es por eso, no es por eso. Es porque el doctor me dijo que... o sea que para ti la Torá es el doctor. No es la escritura que tú lees y que dice que es la palabra de vida, la que sana, la que restaura. No, es la palabra del doctor es tu Torah. Esa es tu instrucción. Esa es la que tú obedeces a ciega. Cuando te dice, oye, mira, si sigues así, tus años de vida van a ser cada vez menos saludables. Entonces ahí, cuando sabes que has ido ya a sala de emergencia varias veces, decides recapacitar y decir, no, no, por más que me guste, por más que yo quiera, me hace daño. Pero no quisiste obedecer desde hace muchos años que te estaban diciendo de no comas eso y te vas a dar cuenta que no vas a tener que pasar por tener que estar tomándote la pastillita cada cierto tiempo, todos los días, que vuelvo y repito, yo siempre digo que como lo menos malos posible, porque también me puede pasar a mí. A todos nos puede pasar, pero como yo siempre le digo, las posibilidades y en cuestión de estadística, sabemos que es menos posible. Así que, ¿por qué no aceptar?
Me acuerdo, creo que lo dije en una ocasión también, eh, yo en el trabajo le dije a un compañero de trabajo que ya no trabaja ahí y le estaba hablando sobre algo de la escritura y me dijo, es que nosotros así somos. El boricua no, el latino es así. No nos gusta obedecer. No nos gusta recibir consejos. Él dice, tú viajas para allá, para Japón, viajas para China, para esos sitios, y tú ves cómo esa gente vive. Esa gente vive y aplican al pie de la letra los consejos de sus viejos, de sus abuelos, de sus ancestros. Le hablan de las experiencias que ellos pasaron y les dicen, no hagas esto para que no te pase lo que le pasó a fulano o lo que me pasó a mí. Y tú ves cómo esos jóvenes siguen eso ahí. Bueno, no estoy hablando todo, estoy hablando de la cultura, que puede ser que ya en varios años ya no sea la misma, pero que todavía se ve eso. Y le dice, mira, no vayas por este camino porque por este camino es más largo, más peligroso, vete por este, es más seguro. Y tú ves que sin pensarlo se van por el que le dicen. Los latinos no, los latinos nos gusta, o sea, no, tenemos que, nos dicen, no te vayas por aquí, vete por aquí, y nosotros no. Nos vamos por el que nos dicen que no, creyendo que somos más sabios, que es que Él es el que nos sabe, que nosotros sí la vamos a pasar rápido, que es Él que se quedó y se perdió porque es un bruto, que no, que, que, que no se va a cansar, que olvídate, que Él se lleva su machete, y cuando está allá, que está perdido, que no tiene señal, que no sabe qué hacer. Empieza a doblar rodillas y a clamar para que por favor mande un helicóptero y lo vea, para que mande a alguien que por lo menos se dé cuenta que está perdido y perdóname, para la próxima no vuelvo. Porque lamentablemente la cultura de los latinos es así. No nos gusta leer, no nos gusta capacitarnos, no nos gusta, lo que nos gusta es en general, estoy hablando en general. No estoy hablando que todos somos así. Hablando en general. No nos han, no nos inculcan a ser así. No, nos inculcan a qué? A vivir del cuento y a creer lo superficial y a hacerlo una religión a nuestra vida y que de ahí no nos saque nadie, aunque me esté engañando a mí mismo. Y por eso hay mucha gente que se toma los puestos que no le corresponden. Y este hombre tuvo que pasar por ese azote del Todopoderoso, que bien nosotros podíamos decir, oye, mira, pero a este no lo mató, ¿y por qué entonces mató a los hijos de Aarón? Que esos sí eran Kohanim. La voluntad del Todopoderoso es mayor que la de nosotros. Y aunque nosotros seamos infieles, sigue siendo fiel. Dice, Vayehi, Beit ha-mafashot mitzara, ki nenatzer mebait yuhevehei, yotam benu al beit amelech, shoftem et aim haaretz. Y dice, y estuvo Uzías, el rey, herido hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada como leproso porque había sido excluido de la casa de Jebehei, y Jotán su hijo sobre la casa del rey fue puesto para gobernar al pueblo de la tierra. O sea, mira lo que hace el Eterno para trabajar con el carácter de este hombre. No lo mata. Le da la oportunidad, lo humilla, lo pone a vivir como separado conforme a lo que enseña la Escritura. Y le deja saber, mira tú que querías ser enaltecido más de lo que debía, ahora estás siendo más humillado de lo que tú pensabas que ibas a hacer.
ya ni tan siquiera el reinado vas a poder tener, porque la lepra te va a descalificar. Ya no de lo que nunca tuviste llamado, que era lo de quemar incienso, ahora ni de tu mismo llamado y puesto que tenías para ser rey. Y que sirva eso como ejemplo para los demás. Vejiter debrei Uzziah, Haroshanim, Beaharim, Beaharenim, Ketop, Yeshiyah ben Amos Hanaví. Y el resto de los hechos de Uzziah, los primeros y los postreros, ¿no están escritos por Isaías, hijo de Amón, el profeta? Beyashaheb, Uzziah, im Abitá, Beyikachro, Oto, im Abia, Bezede, Hakaborá, Asher Lemil de Malachim, Ki, Omrom, Metzahara, Hu, Beyamelech, Yotam, Benú, Tajitia. Y el resto de los hechos de Uzziah, los primeros no los escribió Isaías, el hijo de Amós, el profeta, y durmió con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros que son de los reyes, porque dijeron, leproso es, y reinó Yotam, su hijo, en su lugar. Aquí hemos visto otro tipo de soberbia, la soberbia de aquel que quiere ser más santo, más alto espiritualmente y adjudicarse un llamado que nunca se le dio. Me acuerdo de una noticia que escuché de un hombre que decía ser Jesucristo hombre. Si no me equivoco, era puertorriqueño. Y lamentablemente, vuelvo y repito, los latinos, en general la mayoría de los humanos, pero los latinos yo pienso que a veces son hasta más fácil de influenciar siempre para el mal. No sé por qué. Tal vez estoy equivocado, pero lamentablemente pasa. Y había mucho detrás de ese hombre, mucho. Lo último que escuché fue que supuestamente él se hizo una operación, yo no sé de qué, terminó muerto. No sé si era por la enfermedad que tenía o no sé lo que era. El punto fue que se murió. Y ahí está supuestamente ahora otra persona de los mismos, no sé si es su esposa o no sé si quién era, si su hermana, no tengo idea de quién era, pero el punto es que parece que, y dicen ser Jesucristo hombre, y mucha gente le sigue y se comen esos cuentos. Aunque se adjudiquen autoridades que ni tan siquiera los apóstoles se adjudicaron. Shaul decía, no porque yo lo hago, sino lo que el Eterno está haciendo por medio de mí. Porque siervos inútiles somos. Cuando decimos inútiles, no es que somos inútiles, somos útiles. Inútil es que no hacemos lo que a nosotros nos parece, sino útil para hacer lo que se nos ha mandado hacer. Y con esto termino, porque eso es lo que el Mesías nos enseña. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tratemos de seguir las pisadas del Mesías y que nos ayude siempre. Shalom, ubrajá, lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, date.